Nuestra compañera María Lucía Fernández entrevistó al expresidente Juan Manuel Santos y a la ex primera dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez. Recordemos que ellos fueron claves, eran el presidente y la primera dama cuando el Papa vino a Colombia en el año 2017. Además, Juan Manuel Santos, quien fuera jefe de Estado, recibió junto a su esposa al Santo Padre en la base de Catam el 6 de septiembre de 2017, cuando llegó al país el Sumo Pontífice. Pues así es, nos acompañan en esta mañana. Primero, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, el expresidente Juan Manuel Santos, su señora María Clemencia Rodríguez, recordando en esta triste mañana, presidente, pues se nos fue el Papa. Hacía 31 años no venía un Papa a Colombia y ustedes tuvieron el placer, el privilegio y la fortuna de recibir al Santo Padre, al Papa Francisco en el país. ¿Qué recuerdo entrañable, presidente y doña María Clemencia, tienen de esa visita del Papa Francisco a Colombia? Pues, Malú, muchos recuerdos porque fue una visita espectacular. El propio Santo Padre, en su vuelo de regreso a Roma, le dijo a los periodistas: esta ha sido hasta ahora mi mejor visita. La primera anécdota fue el niño Emanuel, que lo teníamos preparado para saludar al Santo Padre, por lo que el Santo Padre había ayudado tanto al proceso de paz. Y ese encuentro fue muy emotivo. Sí. Y de ahí en adelante todo fue algo muy especial. El encuentro con las víctimas en Villavicencio, eso fue realmente espectacular, cuando el Santo Padre se le aguaron los ojos escuchando las historias de las víctimas. Él decía que las víctimas eran lo más importante en un proceso de paz y tenía toda la razón. El regaño que le pegó a los obispos cuando los reunió por haber creído en el famoso cuento de la ideología de género que estaba implícita en el proceso de paz, y que muchos de ellos hicieron campaña para el no al plebiscito. Él los reunió y los regañó, y después me contó que los había regañado, que cómo era posible que hayan creído semejante cosa. Entonces fue una visita llena de anécdotas, llena de alegría, una visita que nos dejó además unos mensajes muy importantes. El mensaje de la reconciliación, porque ese fue el título que él le puso a la visita. Él me decía, yo fui muchas veces a visitarlo, fuimos varias veces, y yo siempre le decía: Santo Padre, écheme una manito, eso está muy difícil. Y él me miraba, se sonreía, tenía un gran sentido del humor, y me decía: presidente, tranquilo, persevere, que yo rezo mucho por usted. Y yo decía: si el Santo Padre tiene que rezar por mí es porque estamos en serios problemas. Y él se reía y dijo: no, yo le prometo que voy a ir, pero voy a ir cuando el pueblo colombiano y usted más me van a necesitar. Y él escogió venir ese momento, después de la firma, después de la entrega de las armas. ¿Qué recuerdo, doña María Clemencia, de esa visita de varios días del Papa? Pues yo tengo muchos recuerdos. El primero, un recuerdo triste, lleno de una mezcla muy emotiva, porque mi papá se había ido 3 días antes de la llegada del Santo Papa, y el más ilusionado con la visita, pues era mi papá. Y la verdad, pues mi corazón estaba destrozado, pero el Papa, en el primer momento que me vio, me dio un mensaje de aliento. Y bueno, y lo que vino a hacer por Colombia, y yo creo que lo más importante es el mensaje que espero que perdure por la vida, por siempre, que nos reconciliemos, que tengamos compasión y que sigamos trabajando por la paz de este país y por la paz del mundo. Claro, y ese fue el objetivo de su visita. El Papa estuvo en Bogotá, Cartagena, Medellín, Villavicencio. Presidente, ¿por qué Villavicencio? ¿Por qué exactamente Villavicencio, al que le dedicó llanto, lágrimas, alegría, y que fue muy emotiva esa visita? ¿Por qué? Porque el conflicto armado con las FARC se ha concentrado en esa región del país. Claro que las FARC estaban presentes en todas partes, pero donde más estaban concentrados era en esa región del país. Y se decidió
hacerlo en Villavicencio porque muchas de las víctimas eran de allá, de esa región. ¿Tuvo el Papa algún encuentro con los firmantes de paz, recuerda, de las FARC en esa visita? En esa visita no recuerdo que haya tenido. Él, cuando fue a Cuba, tuvo algún contacto, pero en esa visita no hubo un contacto directo. Hay una foto y hay un encuentro, presidente, que me tiene que recordar exactamente el año, no me acuerdo, donde están reunidos usted, presidente, con el presidente Uribe y el Santo Padre. ¿Eso en qué fecha fue y cómo salió esa reunión? Esa fecha fue bastantes años antes de la firma del proceso, como 2 años antes, y infortunadamente esa reunión no salió bien. Yo esperaba y por eso la autoricé. A mí me abordó el presidente de Telefónica cuando estaba yo en Madrid en una reunión de empresarios que iba para una audiencia con el Santo Padre, y me abordó y me dijo que del Vaticano me mandaban pedir que si el presidente Uribe podía asistir a la audiencia. Y yo dije que sí, que claro, si el Vaticano está pidiendo, pero también me parecía que era una linda oportunidad para reconciliarnos. Pero infortunadamente no fue así. No salió, pero quedó la foto. No salió bien, pero... Y uno de los mensajes del Papa es no perder la esperanza, entonces sigamos con la esperanza de una reconciliación, no solamente con el presidente Uribe, sino que nos reconciliemos los colombianos, que se reconcilie el mundo entero. De la visita, el Papa salió de Colombia con un ojo morado, presidente. ¿Qué recuerda? ¿Él se cayó dónde? ¿En el papamóvil? ¿Qué fue lo que pasó? A mí me dio mucha preocupación, porque iba en el papamóvil, eso fue en Cartagena. En Cartagena. Y creo que alguien le ofreció un ponqué. Entonces el papamóvil frenó y frenó muy en seco. Y entonces se pegó y le salió un morado. Entonces, Un hematoma en el ojo, un hematoma. Presidente, para cerrar, yo no puedo cerrar esta entrevista. El Papa vino dándole un espaldarazo al proceso de paz, muy comprometido con la paz del mundo y especialmente con la paz de Colombia. Presidente, ¿usted cómo ve hoy el proceso de paz en el país? Pues, Malú, infortunadamente la paz total ha sido realmente un fracaso. Y algo que me ha dolido a mí y nos ha dolido a todos los colombianos, y se lo pedimos al presidente Petro que no adelantara su paz total a expensas del acuerdo con las FARC, que implementara el acuerdo con las FARC como la base para seguir construyendo su paz total. Pero infortunadamente no ha sido así, y entonces su paz total ha significado también un deterioro de la situación de seguridad y de los propios firmantes que están asesinando todavía en todas partes, y por eso tengo que decirle que la paz total ha sido un fracaso. Bueno, pues expresidente Santos, doña María Clemencia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por hacer este recorrido en uno de los recuerdos más lindos que ha tenido Colombia, que fue la visita del Papa Francisco. Sí. Gracias, Maru. A ustedes, gracias.